Son capítulos que tratan temas muy prácticos, retos que tenía la Iglesia o situaciones, desórdenes que tenían que poner en claro con ayuda del apóstol Pablo, con ayuda del Señor y del apóstol Pablo. El trasfondo era este. Había unos graves desórdenes en la convivencia de la cual los corintios no eran conscientes. Y la cuestión era que en el capítulo anterior, si os acordáis, Pablo les dice en varias ocasiones que están envanecidos, que se creen superiores al resto de los creyentes, que se creen super espirituales, que se creen pues poseedores de la verdad. Bueno, eso lo desarrolló Esteban la última vez. Y estos casos prácticos, estos desórdenes que está habiendo en la Iglesia, demuestran una y otra vez que no son tan perfectos o tan super espirituales como ellos pensaban. Pablo ha sido informado por los de Chloe, aquella mujer empresaria que tenía servidores y que le habían informado a Pablo que había graves problemas, además de las divisiones y además de los partidos en la Iglesia, había tres grandes problemas éticos, de comportamiento, morales, de los cuales los corintios pues no eran conscientes, o si eran conscientes aplicaban una ética laxa, es decir, no pensaban que lo que estaba ocurriendo fuese pecado, y entonces pues para ellos pasaba desapercibido. Esos tres graves desórdenes pues eran una situación de unas relaciones incestuosas, tal y como vemos en 1 Corintios 5, del 1 al 33, me pongo las gafas, al 13, perdón. Ahora ya lo veo claro. Pleitos ante los no creyentes, es decir, que iban a tribunales no creyentes, a los tribunales de la ciudad, 1 Corintios 6 del 1 al 11, y temas de fornicación o prostitución, temas de ética sexual, tal y como vemos en 1 Corintios 6 del 12 al 20. Estos serán los graves desórdenes que Pablo saca y que les sirve para demostrarles que todavía les queda mucho para poder ser espirituales y poder ser realmente cristianos maduros. Como digo, los corintios se consideraban super espirituales. Pablo dice que están inflados, que son engreídos, y les va a demostrar con estos tres casos que han surgido en la Iglesia, con estos casos, que tienen que ser más humildes y buscar más la verdadera sabiduría, la sabiduría espiritual. Pero hoy hemos estado hablando de retos y hemos estado hablando de metas. El reto del apóstol Pablo era cómo presentar el Evangelio en un contexto pagano, a un mundo pagano. Él era de trasfondo judío, él era judío, como nos dice en Filipenses, y no tenía problemas para poder presentar el Evangelio en términos comprensibles a las comunidades judías, porque apelaba a las Escrituras, cosa que era común tanto a los cristianos como a los judíos. La Biblia, el Antiguo Testamento, era conocida por los judíos y por los cristianos de origen judío. El problema es que los paganos no habían leído la Biblia, el Antiguo Testamento. Por lo tanto, era un reto presentar el Evangelio
en este contexto pagano. Pero era más aún un reto el demostrar que el Evangelio tenía poder, el demostrar que no era una filosofía más, que tenía poder para cambiar vidas, como vamos a ver en el capítulo 6, versículos 9 al 11. La pregunta que se podían hacer, y de hecho se lo dijeron cuando Pablo estaba en Atenas, es, bueno, ya nos hablarás otra vez de la resurrección. Este es un charlatán, como tantos hay, como tantos filósofos itinerantes que pasan por aquí y todos cuentan todos nos muestran sus conocimientos y sus filosofías, pero realmente funciona en la práctica, realmente tiene poder, porque eso es lo que esperaban tanto los judíos como los paganos. Esta nueva filosofía que estaba surgiendo, el cristianismo, ¿tiene poder para cambiar vidas? Ese era el reto que tenía por delante Pablo. El demostrar que sí, que efectivamente tenía poder. Por eso era importante que en las comunidades cristianas, en ambiente pagano, se viese que realmente el Evangelio servía, que realmente el Evangelio tenía poder para cambiar vidas y actitudes. Y por eso era tan grave que hubiese estos desórdenes en la Iglesia que demostraban que el cristianismo pues era una filosofía como otra cualquiera. El trasfondo de la carta es la vida espiritual. ¿Cuál es la verdadera vida espiritual? Y esto era fundamental para el testimonio del Evangelio, porque era realmente lo que diferenciaba al cristiano del pagano. El espíritu era el que realmente se tenía que manifestar en las comunidades, y no solo en las comunidades, sino en la vida de las personas. Eso sí lo podían entender los paganos, porque vivían en un trasfondo o estaban acostumbrados a hablar del espíritu y a hablar de algo que estaba más allá de lo material y que se manifestaba en la vida de las personas. Unas veces de forma mágica, otras veces de forma pues soterrada, de forma con fenómenos poco aparentes, pero ellos sí entendían lo que eran los fenómenos espirituales. Pero ¿cuál era la verdadera espiritualidad? Y ese es el mensaje de toda la epístola a los Corintios. ¿Qué significa ser espiritual? Ellos se consideraban espirituales, y Pablo les tiene que demostrar que les queda mucho para poder ser auténticamente espirituales. Les está demostrando a los corintios que no son tan espirituales como ellos pensaban, porque no están juzgando como espirituales situaciones muy graves que están afectando gravemente a la congregación. Y además, lo que es peor, están dando motivos de escándalo para los de afuera, tal y como lo vemos en estos dos capítulos. Vamos a ver cuáles eran estos graves problemas. El esquema que tiene Pablo en su escrito es el siguiente. Primeramente habla de un problema que tiene que ver con un matrimonio que hay en la iglesia, un problema sexual, en cierta forma. Después habla de los pleitos que hay en la congregación y cómo se resuelven, y termina con otro problema sexual. El caso era que había un cristiano que se había casado con su madrastra, con la mujer de su padre. El padre había fallecido, no sabemos muy bien el contexto, y él entonces pues cogió a esta mujer como esposa.
La ley romana, no solamente la ley judía, si leéis algunos textos como en Levítico 18:8 o en 20:11 o en Deuteronomio 22:30 o 27:30, prohibía este tipo de relaciones. Pero es que también la ley romana tenía estas relaciones por incestuosas. Por lo tanto, era algo que estaba en contra no solo de las leyes divinas, sino también de las leyes paganas, de las leyes culturales, de las leyes romanas. Lo peor es que esta persona lo justificaba porque pensaba que obraba en el nombre del Señor. Hay un versículo, que es el versículo 4 del capítulo 5, que en nuestras Biblias pone: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Hay que tener en cuenta que los manuscritos no tienen esta división de versículos. Se leía todo de corrido. No había tampoco puntos y comas. Era dificultoso leer los manuscritos. Requería mucha atención, concentración. Y es posible que este hombre cristiano que se había casado con su madrastra pensase, desde un punto de vista de una moral muy laxa, muy floja, que podía casarse con esta mujer, porque estaba actuando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos comentaristas que entienden este versículo de esta forma, no que lo diga Pablo, sino que era un argumento que utilizaba esta persona, este hombre. Lo cual nos hace ver hasta qué punto estaban confusos, atribuyendo a revelaciones divinas o queriendo actuar en el nombre de Jesús. Es decir, realmente no tenía esta persona ni la Iglesia, puesto que no había tomado medidas, una idea muy clara de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Entonces, esto era un mal testimonio para los de afuera. Decían: vosotros que decís que sois espirituales, vosotros que sois cristianos, que os creéis tan morales, mirad lo que tenéis en vuestra congregación. Una persona que no cumple las leyes no solo religiosas, sino tampoco paganas. ¿Qué le dice Pablo a esta congregación? Bueno, pues dice que hay que juzgar esta situación, que no puede pasar desapercibida y que no se puede pasar por alto. En estos capítulos se cita 9 veces la palabra juzgar. ¿Los cristianos debemos juzgar o debemos aceptar acríticamente? De hecho, la palabra que se utiliza en griego está relacionada con nuestra palabra crítica, crisis, que es juicio. Y entonces les está diciendo: tenéis que juzgar. A veces nosotros, con nuestra mentalidad moderna, pensamos que no tenemos que juzgar las situaciones. Bueno, el Señor sabrá o tendrá sus razones, no nos vamos a poner nosotros como jueces de situaciones que nos parecen anómalas. De hecho, el ser humano nos pasamos la vida juzgando, tomando partido, teniendo nuestras ideas, confrontándolas con las de los demás. Somos así. Y Pablo dice que sí, que hay que juzgar. Claro que hay que juzgar. El trasfondo de este juicio está en 2 categorías de seres humanos, como veis aquí. Lo que Pablo llamaba el hombre natural o psíquico y el hombre espiritual o neumático. Neuma es espíritu en griego. El hombre psíquico, el hombre natural, era aquel que se dejaba llevar
por sus facultades, razonamiento, emociones muchas veces, por sus facultades psicológicas, que no necesariamente tienen que ser malas, y de hecho el Señor nos ha creado así, con unas facultades de comprender, de poder entender las situaciones. Pero eso no era suficiente. El apóstol Pablo decía que había otra categoría de personas a las que debían aspirar los corintios y a las que debemos aspirar nosotros también. No solamente juzgar de una forma psíquica, natural, comprendiendo pues los pros, los contras, razonando, sino que tenemos que discernir las situaciones de forma espiritual. Y él dice más: el ser humano espiritual, hombre o mujer, juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Esta es la característica del ser humano espiritual, que puede juzgar todas las cosas y nadie le puede juzgar a él. Nos resulta extraño, ¿verdad? Decir, pues vaya prepotencia, decir, soy espiritual, puedo juzgar todas las cosas y nadie tiene derecho a juzgarme a mí. Parece prepotencia, ¿verdad? Y de hecho, si lo decimos en ciertos ambientes, pues nos pueden acusar de eso, de orgullosos, prepotentes. Pero sin embargo, Pablo lo ha argumentado. No vamos a volver, me parece que lo tocó José Manuel. La diferencia entre el hombre psíquico, el hombre natural y el hombre espiritual. Entonces Pablo nos dice que sí, que tenemos que juzgar, pero evidentemente tenemos que juzgar desde parámetros espirituales, desde la mente de Cristo. Es interesante, bueno, él no está presente en esta situación, está ausente en el cuerpo, se encuentra en Éfeso, pero asume un papel de pastor de la iglesia, puesto que la había fundado y conocía personalmente a estas personas y se veía con la autoridad de poder intervenir y juzgar en estas situaciones. Pero es interesante que no se refiere, los que tienen que juzgar no son los dirigentes de la iglesia, como aquellas personas que profesionalmente se encargan de llevar esa iglesia y del orden y de ejercer autoridad en la iglesia. Está hablando de toda la iglesia. Las cartas eran leídas a toda la iglesia, no iban dirigidas a los dirigentes, exceptuando las cartas pastorales como 1 y 2 de Timoteo, Tito, que sí están dirigidas a unos dirigentes. Aquí está dirigida a toda la iglesia, o sea que está diciendo que todos podemos juzgar y debemos juzgar, pero evidentemente desde una perspectiva espiritual, como nos ha dicho en el capítulo 2, versículo 16. Para juzgar correctamente tenemos que ser espirituales, o dicho de otra forma, tener la mente de Cristo, es decir, estar tan imbuidos, tan familiarizados, tan identificados con la mente de Cristo, con lo que Cristo dijo, con lo que Cristo actuó, de tal manera que juzguemos desde esa perspectiva y de una forma espiritual. ¿Podemos juzgar todo? Sí, pero tenemos que asegurarnos de que realmente nuestros juicios están basados en argumentos espirituales. Este caso de inmoralidad tiene que tener una toma de posición por parte de la Iglesia. ¿Y en qué consiste el juicio? ¿Cuál es la consecuencia de juzgar esta situación, de juzgar a estas personas? Pues él es bastante radical en este sentido. Puede llevar hasta la expulsión de estas personas, de estos cristianos,
que se dicen cristianos de la comunidad. Es lo que llamamos la excomunión. Y lo expresa en términos de ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. Consideraba que la Iglesia era un lugar donde las personas estaban seguras con respecto a las asechanzas, a los ataques de Satanás. Y pensaba que si una persona era expulsada de esta comunidad, entonces se encontraba inerme, se encontraba indefenso ante los ataques de Satanás. Es como los comentaristas piensan que se tiene que entender este versículo. Ser entregado a Satanás para destrucción de la carne significa expulsarle de la comunidad y exponerle a los ataques de Satanás sin ningún tipo de protección, la protección que daba la comunidad, pero con la posibilidad de restaurarle si él se arrepentía. Y eso es lo que es la segunda parte del juicio: salvarse en el Espíritu en el día del Señor Jesús, porque el pensamiento del apóstol Pablo es un pensamiento que tiene en mente el juicio final, es un pensamiento escatológico. Entonces, ese hecho de expulsarle, y si la persona podía llevar a que la persona se arrepintiese, se encontrase fuera de la congregación, fuera de la comunión, fuera del ámbito de la Iglesia, y le hiciese reflexionar, y de esa forma pudiese salvarse en el día del juicio final, volviendo otra vez a la congregación y volviendo otra vez arrepintiéndose de su pecado. No hay que entenderlo como se entendía en la Edad Media, que decían: quemamos a los herejes porque de esa forma el cuerpo se destruye, pero el espíritu se salva. No hay que entenderlo así, aunque algunos lo entendieron, sobre todo en la Edad Media, en los autos de fe. Se quema el cuerpo para que de esa forma el espíritu sea salvo. Hay que entenderlo más bien en un sentido comunitario, cómo hacer que la persona recapacite acerca de su comportamiento y pueda arrepentirse y pueda ser restaurada y ser salvo en el día del Señor Jesús. Y utiliza un símil que los judíos entendían bien, que es el símil de la levadura. En la Pascua, tal y como se nos describe en Hechos 12, versículo 15 y el 13:7, se preparaba la Pascua buscando por toda la casa levadura, que es la que hace fermentar el pan. Y la levadura en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es símbolo del pecado. Un pequeño grano de levadura, que es un hongo, que es algo que se multiplica muy rápidamente, si se dejaba en la casa, cuando se hacían los panes sin levadura, los panes ácimos, podía hacer que esos panes se convirtiesen en panes con levadura, y era el símbolo del pecado. Y podía ser a lo mejor un granito, no tenía que ser una cantidad apreciable. Un granito de levadura podía hacer que todo el pan que se estaba preparando, que no tenía que tener levadura, fermentase. Entonces aquí le viene muy bien a Pablo el ejemplo de la levadura, de la Pascua, porque está diciendo: esto que os parece una pequeña cosa, porque sois muy liberales, porque sois muy laxos, porque sois en cuestiones de moral, porque sois muy tolerantes, pues puede ocurrir que influya en la comunidad ese mal ejemplo que está dando esta persona, influya en la comunidad y vaya creciendo el ejemplo, y otros se atrevan a hacer cosas similares o peores. ¿Entendéis? El ejemplo de la levadura aplicado a una situación comunitaria, y nos hace ver cómo tenemos que ser en este sentido, pues como los judíos cuando preparaban la Pascua: purificar la comunidad, purificar la casa, para que no haya restos de esta levadura que es el pecado, aunque nos parezcan que sean insignificantes. Él habla de la influencia en la comunidad del mal ejemplo, la vieja levadura, malicia, perversidad,
en contraste con la nueva masa de pureza y verdad, porque lo relaciona con la nueva Pascua, cuyo Cordero sacrificado es Cristo. Así que les está diciendo: os creéis muy espirituales, estáis envanecidos, estáis engreídos, estáis inflados y estáis pasando por alto un poco de levadura que os parece que no tiene importancia, pero que puede influir de tal manera que cunda el ejemplo y al final toda la Iglesia pues caiga en pecados como este o peores. Perdón. Sin embargo, también había otra posibilidad, y es que los corintios utilizasen una interpretación demasiado rigorista, pasarse de un extremo a otro, o ser demasiado laxos, demasiado tolerantes, a otro punto, a otro extremo, que sería ser demasiado rigoristas. Como veis, se parecen a nosotros, nos pasamos de un extremo a otro. Porque ellos decían: bueno, entonces no tenemos que juntarnos con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras. Y Pablo les dice: bueno, si lo interpretáis de esa forma tan estricta, con tanto rigor, pues entonces os tenéis que ir al desierto, porque es que estáis viviendo en una comunidad, ya lo vimos la primera vez, el primer día que presentamos la comunidad de Corinto, que no era una comunidad precisamente muy aconsejable, una comunidad en la que había cultos en los que se practicaba la prostitución, cultos idolátricos, una comunidad de mercaderes en la que seguramente pues había ahí un acúmulo de riquezas no bien ganadas de una forma honrada, había especulación, había personas que pues engañaban a otras, las defraudaban, las engañaban, y de esa forma pues aumentaban sus ganancias. Entonces Pablo les tiene que advertir: bueno, no os paséis, estáis viviendo como santos, porque así es como les llama en el primer capítulo, sois santos, separados para Dios, ya lo vimos, pero en un mundo pecador. Y estáis ahí y no os podéis marchar, porque es donde tenéis vuestra vida. Pero sí que podéis hacer una cosa: cuando descubráis en vuestra congregación a una persona que practica alguna de estas cosas, que son libertinos, que son codiciosos, que son idólatras, que son difamadores, que son borrachos, que son estafadores, si ellos dicen que son cristianos y practican estas cosas, de estos es de los que os tenéis que apartar. Con estos ni comáis. Está haciendo una alusión a la mesa del Señor, que se celebraba con una comida. Más adelante eso también dará origen a algunas amonestaciones del apóstol Pablo y alguna intervención del apóstol Pablo. Con estos que se dicen cristianos pero que practican estas cosas, ni aun comáis, no os juntéis con ellos. Ahí sí tenéis que ser estrictos, para que el mundo que está observándoos, el mundo pagano, no os identifique con ellos. Estos que dicen que son santos, bueno, pues mira, tienen entre ellos al mayor estafador de la ciudad, tienen al mayor borracho, que cuando se celebran las saturnales o las bacanales, pues ahí está el primero bebiendo, y se dice cristiano. Tenemos que ser en eso, hermanos, también estrictos, no para irnos del mundo, porque nos tendremos que relacionar con personas cuyo comportamiento moral no sea correcto, pero no podemos aislarnos. Es más, podemos dar testimonio a esa persona con nuestra vida para que el Espíritu le haga ver que está haciendo cosas que no son correctas. Con esos ni aun comáis, alusión al ágape en la mesa del Señor. El segundo problema, desorden grave, que
están teniendo es el tema de los pleitos, es el tema de dirimir sus diferencias y sus asuntos legales en los tribunales paganos. Y aquí estamos ya en el capítulo 6, utiliza Pablo una expresión bastante fuerte. ¿Cómo os atrevéis? ¿Cómo os atrevéis a ir a juicio delante de los injustos y no ante los santos? Los santos, aquellos que han sido apartados por Dios desde el Antiguo Testamento, se sabe que van a participar en el juicio del mundo junto con Cristo. Y él se basaba en unos textos del Antiguo Testamento, Daniel 7:22. También en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 19:28. Y les vuelve a recordar en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, que los santos del Señor van a juzgar al mundo juntamente con Cristo. Fijaos el tremendo honor y responsabilidad de los santos, de los cristianos, que van a juzgar al mundo. Incluso, dice el apóstol Pablo, que también van a juzgar a los ángeles malvados en la venida del Señor, tal y como lo expresa en la epístola de Judas, en su versículo 6, y en 2 de Pedro 2 y 4. Entonces, estáis llamados a este trabajo de juzgar al mundo y incluso a los ángeles caídos. ¿Cómo pues no podéis juzgar las cosas que surgen en vuestra congregación? Vosotros, sin tener que recurrir, vosotros los santos, sin tener que recurrir a los tribunales de los injustos. No os veis capaces, si vais a juzgar al mundo, si vais a juzgar a los ángeles caídos. Y sin embargo tomáis por jueces a esta gente que en la comunidad no pinta nada. Es como lo traduce la Biblia, la Nueva Biblia Española, este versículo. Tomáis por jueces a esta gente que en la comunidad no pinta nada. Les llama también injustos, delante de los injustos, de los no creyentes, de los incrédulos, que no pintan nada. Es como se tiene que entender los versículos 4 y 5. ¿Por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Podría parecer que eran miembros de la iglesia, pero se puede entender como que se está refiriendo a los tribunales civiles. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos? ¿No hay un hermano sabio, prudente, que decida en las disputas? Es otro motivo de vergüenza. Como veis, les está poniendo a caldo, como se suele decir, ¿verdad? O vosotros que os creéis tan espirituales, que os creéis tan superiores, resulta que no estáis actuando de ninguna manera como espirituales. Pero lo que les dice a los corintios nos lo dice también a nosotros. ¿Cómo podemos llevar nuestras diferencias? Y ha habido, desgraciadamente, casos en nuestras congregaciones de esta situación. Hermanos que han ido a juicio delante de los incrédulos, que no han resuelto sus diferencias en el ámbito de la Iglesia. Eso es una vergüenza. ¿Por qué? Como digo, otra vez se demuestra la incapacidad de estos hermanos nuestros, corintios, para poder resolver los problemas de una forma espiritual. Aunque ellos están orgullosos de su sabiduría y de su madurez. El resultado es un fracaso. La palabra que se utiliza aquí en el versículo 7 es una falta en vosotros, es un fracaso. La palabra en el original es una palabra que tiene que ver con el fracaso. Estáis fracasando como congregación y estáis dando un mal testimonio
a vuestros compatriotas, a vuestros conciudadanos. Una derrota total, una gran pérdida. Versículo 7. Y da la solución. La forma de actuar es no tener pleitos que atenten contra la unidad del cuerpo. Eso lo va a desarrollar posteriormente en el capítulo 12, versículos del 12 al 27. Cuando hay disputas, no solamente cuando hay partidos, como habló en los primeros capítulos, cuando hay situaciones de yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, eso atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo, porque para Pablo la Iglesia es un cuerpo del cual todos nosotros somos miembros. Y dirá más adelante, ¿pueden los miembros de un cuerpo pelearse unos con otros? Es absurdo, es ilógico. Pues vosotros lo estáis haciendo, sois miembros de un cuerpo. Y os estáis peleando unos con otros, y no solo eso, sino que estáis llevando vuestros pleitos a los tribunales de los injustos, de los incrédulos. Es un tema muy querido para Pablo, el tema del cuerpo, la Iglesia, cuerpo de Cristo. Lo trata también en Romanos 12, versículo 5. ¿Y cuál debe ser la actitud? Pues la actitud está en la línea de lo que predicó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Mateo 5, 39 al 42. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no ponéis la otra mejilla? ¿Por qué no lleváis la carga una milla más? Ese es el ejemplo que os dio nuestro Señor Jesucristo, al que vosotros decís seguir. Es la forma de resolver los pleitos en la congregación. No tratando de buscar nuestra propia justicia y si no nos dan la razón irnos a los tribunales. A lo mejor tenemos que hacer caso a Jesús y sufrir más bien el agravio. Sin embargo, ellos atropellan y despojan a los hermanos. Versículo 8. Son palabras muy fuertes. Atropelláis y despojáis a los hermanos. Puede haber aquí alguna connotación de tipo los ricos se aprovechan de los pobres. Podría ser. No sabemos exactamente el trasfondo. Pero están cayendo en el pecado en el que cayó Israel, en la que los poderosos, los ricos, los terratenientes, atropellaban y despojaban a los más humildes. Qué testimonio, ¿verdad? Qué tremendo. Sigue con la argumentación y les dice que haciendo tales cosas no se diferencian de los incrédulos. Los incrédulos o los injustos, ádicos, es la palabra que se utiliza en griego, es una palabra que no solamente lo utiliza Pablo, lo han utilizado desde muy antiguo filósofos como Platón, Aristóteles. Y es interesante que introduzca aquí este término ádicos o injusto. Tige es la justicia, ádicos es la partícula negativa, son los injustos. Sería para estos pensadores, y no olvidemos que Pablo pues se mueve en el trasfondo helenístico, es decir, que conocía a todos estos pensadores y a veces utilizaba sus argumentos. Los injustos perdón, son los que chocan, o la injusticia es la que choca contra las costumbres, los usos, el decoro. La injusticia es lo que es inconveniente, fruto de la mala fe o de la mentira. Hay que distinguirlo de los ánomos, que son los que no cumplen la ley. Cuando la ley está escrita y no se cumple, se entra en una situación de anomía, de ilegalidad. Pero los injustos se enfrentan más bien contra el orden del mundo, el cosmos,
y de la ciudad, la polis. Para los griegos era muy importante la ciudad, la polis, como ámbito donde se tenían lugar las relaciones de unos con otros, y tanto Platón como Aristóteles escribieron unos tratados sobre política, que era cómo se deben relacionar los ciudadanos de la ciudad. Pues cuando alguien atentaba contra este orden, que era un orden cósmico o era un orden político de la ciudad, se les podía considerar injustos. Y por supuesto, desde una perspectiva de la Biblia, pues también se consideran injustos a los que van contra las leyes divinas, como por ejemplo este hombre que se casó con la madrastra, con la mujer de su padre. ¿Y cuál es el comportamiento de los injustos? Pues aquí también utiliza algo que utilizaban los filósofos de la época, sobre todo los que eran morales y hablaban de una moralidad, y es que ponían un catálogo de vicios para compararlos con un catálogo de virtudes. Y aquí vuelve a mencionar a los fornicarios, pornoi, de donde viene la palabra pornografía, que tratará a continuación, y añade a todos estos que ha hablado de ellos en el capítulo 5, 10 y 11, añade adúlteros, añade afeminados y los que se acuestan con varones. No vamos a entrar en lo que para ellos significaban estas palabras, y además que está de bastante actualidad hoy en día, solamente apuntar que la palabra que se utiliza en cuanto a afeminados es... Esto es aquí. Malakoi y arsenokoitai. Malakoi significa débil, se utiliza en otros contextos como alguien débil, de ahí la palabra afeminado. Eran los que en una relación sexual eran pasivos, mientras que los arsenokoitai eran los que en una relación sexual eran activos. Probablemente estos arsenokoitai obligaban a otra persona, utilizaban métodos coercitivos para poder tener relaciones con esa persona, mientras que los afeminados pasivamente dejaban que tuviesen relaciones sexuales con ellos. Esto sería para hablarlo, cuáles eran las costumbres de la época y ver qué hay detrás de estos términos, pero es interesante que Pablo los incluye en el catálogo de vicios, lo mismo que a los fornicarios, pornoi, que a los adúlteros, que a los ladrones, que a los estafadores, borrachos, es decir, todo iba incluido en estas obras, podríamos llamar, de la injusticia. Las obras de la injusticia. Los injustos practican estas cosas. Eso lo desarrollará más en la epístola a los Gálatas, por ejemplo, hablando del fruto del Espíritu. Los cristianos ni siquiera pueden ocurrírsele practicar ninguna de estas cosas. Y aquí viene el énfasis, y yo creo que es la conclusión de estos capítulos, porque a continuación va a hablar de la impureza sexual, de la fornicación, pero ya les adelanta: esto erais alguno de vosotros. Erais ladrones, erais difamadores, erais borrachos, erais adúlteros, erais malakoi, afeminados, os acostabais con varones, esto erais alguno de vosotros. Pero, vamos a leerlo, es el versículo... Bueno, el juicio, otro juicio, es que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, estamos en el versículo 9, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, realmente es los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros.
Es decir, que habían pasado de esta vida a una nueva vida. Y ahí se demostraba el poder del Evangelio. Ahí es donde se demostraba que el Evangelio tenía poder. Cuando Él dice que no he venido a vosotros con filosofías y con argumentos filosóficos, sino con el poder de Dios, aquí se demuestra el poder del Evangelio para cambiar vidas. Esto erais alguno de vosotros. Pero ahora habéis sido lavados, una referencia al bautismo, de la regeneración. Habéis sido santificados, habéis sido separados para Dios. Habéis sido justificados. Dios os ve como justos. Habéis sido redimidos. No lo dice aquí, pero lo dice en el capítulo 1. Habéis sido liberados de todas estas cosas. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí radica el poder del Evangelio. Ahí es donde se dirime si realmente el Evangelio es verdad o no es verdad. En que tiene poder por medio del Espíritu para cambiar vidas. Ahí es donde realmente se va a ver la diferencia. Entonces, esto lo encontramos también en el capítulo 1, 26 al 31. Esto erais alguno de vosotros, con lo cual se demuestra el poder del Evangelio que cambia vidas por el Espíritu Santo, que produce santificación, redención y justificación. Y terminamos nosotros también esta reflexión con el último ejemplo, que es el ejemplo de la fornicación, de la porneia. Había un partido laxista, que decía, todo es lícito. Eso era un refrán que tenían los corintios, todo es lícito, podemos hacer todo lo que se nos apetezca, no hay ninguna norma, no hay ninguna ley que nos lo impida hacer. Sí que había, por supuesto, incluso los filósofos moralistas decían que había algo que no se podía hacer, había los vicios, no se podían seguir los vicios. Y si leéis escritores de la época de Pablo, pues se meten con sus contemporáneos diciendo que son unos viciosos, que hacen una serie de cosas, que están atentando contra su cuerpo, que están atentando contra el orden del cosmos, que están atentando contra las leyes de la ciudad y contra la convivencia. Pero bueno, había ese refrán, todo me es lícito. Interpretaban mal la libertad del cristiano. Interpretaban mal la libertad del cristiano, interpretaban mal la libertad porque hacían una separación entre lo que se podía hacer con el cuerpo y, podríamos decir, lo que se hacía con el espíritu. Es decir, el cuerpo, ahí se introdujeron ideas platónicas y neoplatónicas, el cuerpo es la cárcel del alma, el cuerpo no tiene importancia, el cuerpo va a desaparecer, lo importante es el espíritu, no el Espíritu Santo, sino el espíritu de la persona, aquel principio que todos los seres humanos tenían, que les hacía elevarse por encima de los animales, y entonces pues decían, el cuerpo no tiene importancia, lo que hagamos con el cuerpo no es importante porque el cuerpo no está llamado a destruirse. Para los corintios ninguna acción física tenía significado moral alguno, como hemos visto en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 18, como estamos viendo. Dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque Pablo les dice que el cuerpo es muy importante, porque es la esfera en la que se hace real el compromiso con Cristo. Somos seres corporales, somos un cuerpo. Y el cuerpo puede ser, como en otra parte dice Pablo, o un instrumento para la justicia, o un instrumento para la injusticia. Así que lo que hagamos en el cuerpo y por medio del cuerpo tiene una importancia capital. Para los corintios, por ejemplo, el caso que ponen de la fornicación, la sexualidad, era la satisfacción de un apetito natural, como el comer o el beber. Pablo argumenta que el comer o el beber pertenecen al mundo de lo terrenal, pasajero, cuando dice que los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos.
pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios. En ese sentido, dice, efectivamente hay una esfera terrenal, que está llamada, pues eso, a la degeneración, y es algo físico. Pero, sin embargo, el cuerpo del cristiano no es para la fornicación, sino que es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pablo argumenta que el comer o el beber pertenecen al mundo de lo terrenal pasajero, pero para el cuerpo del cristiano tiene Dios un plan especial. ¿Cuál es este plan especial? Pues ser transformado, y notad lo que dice, en un cuerpo glorioso. Capítulo 15, versículos 42 al 44. Es decir, cuando resucitemos, vamos a resucitar en cuerpo, pero un cuerpo diferente al que tenemos ahora. Un cuerpo glorioso. Ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 5. En la resurrección tendremos un cuerpo glorioso, pero cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. Cristo nos ha comprado, el Espíritu Santo vive en nosotros, somos su templo. Mora, vive en nosotros el Espíritu Santo, somos su templo. Este cuerpo sometido a achaques, que tiene impulsos, que tiene pasiones, es el templo del Espíritu Santo. Y nuestra relación con el Señor, con nuestro Señor, debe ser tan íntima como la relación matrimonial. De ahí viene lo que les dice: ¿no sabéis que el que se une con una prostituta es un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne, un argumento bíblico. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, que nuestra unión íntima con Dios, a través de Cristo, nos impide poder utilizar nuestro cuerpo para tener relaciones sexuales ilícitas. Porque sí que es importante lo que hagamos con este cuerpo, que es propiedad del Señor, que lo ha comprado con su sangre, que no somos nuestros, sino que somos del Señor. Y estamos llamados a tener una relación íntima con Él, semejante a la relación matrimonial. Y el argumento, y con esto termino, es que el fornicario peca contra Dios, sí, pero sobre todo contra su propio cuerpo, porque lo separa del Señor y lo despoja de su destino glorioso. Y asimila la fornicación al sacrilegio. El fornicario peca contra su propio cuerpo. Podemos hablar de otros vicios que nos hacen pecar contra nuestro propio cuerpo: hábitos, tabaco, alcohol, drogas. Un cristiano no puede pecar contra su propio cuerpo, porque ese cuerpo ya no es suyo, sino que es propiedad del Señor. Y lo despoja, lo hace que pierda ese destino glorioso que se va a manifestar en la resurrección. Pues esto es lo que nos transmite los capítulos 5 y 6. No somos muy diferentes a los corintios. Estamos sometidos a sus mismas pasiones, presiones, conflictos, pero tenemos que ser conscientes de ello. Quizás el problema de los corintios, como puede ser el nuestro, es no dar importancia a estas cosas que aparentemente pueden ser pequeñas, pero se pueden convertir en grandes. Pues que el Señor nos ayude a meditar en estas cosas y a vivir según el propósito y el alto designio al que nos ha llamado el Señor. El próximo día tocaremos los versículos 7, los capítulos 7 solo, ¿no? 7. Muy interesante, sobre el matrimonio. Seguro que Pablo nos va a decir muchas cosas interesantes. Termino yo con oración, vale. Sí, Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra está escrita y presente en nosotros para que aprendamos.
no está de adorno, sino que está para que la leamos, reflexionemos y adaptemos nuestra conducta, nuestro comportamiento a lo que tú nos dices en ella. Te damos muchas gracias por Pablo, te damos muchas gracias porque él se planteó este reto de poder explicar el Evangelio a personas que no conocían a Dios o tenían una idea equivocada. Gracias por tantos hombres de Dios como el propio Pablo que nos han enseñado qué significa una vida espiritual. Y ahora, Señor, a nosotros nos resta hacerles caso y aun con nuestras dificultades, aun con nuestros fracasos, aun con nuestras caídas, seguir adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén.